Voy a enseñaros ahora cómo derivar utilizando ciertas reglas y utilizando lo que vamos a llamar una tabla de derivadas. Esa serie de reglas las tenéis que conocer, aprender cómo funciona y practicarlas, más que tenerlas que memorizar. A medida que uno va practicando derivadas, se le van quedando dentro de la cabeza esas reglas de derivación. Bien, ¿cuál es la primera regla de derivación que vamos a utilizar? Es la siguiente. Yo tengo una función, la primera función de todas, que voy a derivar es f de x igual a k, donde k es una constante, es decir, cuando en matemáticas ponemos letras como k o como c mayúscula, quiere decir constante. ¿Qué quiere decir una constante? Pues que no depende de x, es un valor que siempre valdrá lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de constante. Una constante puede ser, por ejemplo, el 5. F de x igual a 5. Fijaros bien una cosa. Si yo represento gráficamente esa función, la función constante, quiere decir que a la altura de 1, 2, 3, 4 y 5, que es aquí, dibujo una línea horizontal. Aquí que tengamos el 5. Paralela, es decir, línea horizontal, una recta paralela al eje X. Si queremos medir la pendiente de esta recta en cualquier punto, siempre vemos que su pendiente es 0. ¿Por qué? Pues porque veis que es horizontal y no tendrá inclinación. Con lo cual, lo primero que obtenemos es que si quiero derivar la función constante, su derivada es 0. Perfecto. Otro ejemplo para que veamos. Imaginaros que a vosotros os dicen, venga, tenemos la siguiente función. F de x igual a logaritmo neperiano de 3. Esto sigue siendo una constante, porque el valor de y siempre será el mismo, logaritmo neperiano de 3, que es un número. Si vosotros cogéis en la calculadora y podéis logaritmo neperiano de 3, siempre os va a dar lo mismo. Con lo cual, la derivada de esta función, como acabamos de ver, es igual a 0. Sigamos con las reglas de derivación. Ahí tenemos pues la primera regla, f de x igual a k, f' da la 0. Siguiente. Yo tengo una función que es igual a x elevado a n, ¿vale? Donde n es el exponente, es un número cualquiera. ¿Cuánto valdrá su derivada? Bien, la regla de derivación que utilizamos o la fórmula que usamos para derivar x elevado a n, lo que se hace es se baja ese exponente aquí delante y se multiplica por x elevado a n menos 1. Es decir, bajamos el exponente y bajamos en 1 el grado de este exponente. Entonces, veamos ejemplos, varios, porque a esta regla se le saca bastante jugo. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x al cubo. Bueno, pues si yo quiero derivar aplicando esta regla de derivación, su derivada será 3 bajo el exponente, como veis, y bajo un grado el exponente. En vez de 3, 3 menos 1 pondríamos aquí, con lo cual el resultado será 3 por x al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo f de x igual a x elevado a 7, pues su derivada será bajo el exponente, 7, y bajamos en 1 el grado del exponente, 7 por x elevado a 6. Pero todavía podemos ver más cuestiones con este exponente n. Imaginad que yo tengo una función que es f de x igual a
1 partido de x elevado al cuadrado. Y alguien me dice, bueno, no es la misma forma, pero si recordamos la siguiente propiedad de las potencias, cuando yo tengo 1 partido de a elevado a n, esto lo puedo escribir como a elevado a menos n. Así que esto lo puedo escribir como x elevado a menos 2, aplicando esa propiedad de las potencias. Todavía no he derivado, simplemente he puesto este 1 partido de x cuadrado de esta forma para poder aplicar esta fórmula de aquí. A la hora de derivar, lo que hago es bajar el exponente menos 2 delante y obtengo menos 2 por x elevado a menos 2. Recordemos que le restamos 1 al exponente, con lo cual obtengo menos 2 por x elevado a menos 3. Y si a alguien no le gusta tener un exponente negativo, lo que hace es bajarlo al denominador aplicando la propiedad en este sentido. A menos n es 1 partido de an, con lo cual escribiría 1 partido de x cubo, y esto me daría menos 2 partido de x cubo. Recordar, para multiplicar un número por una fracción, pongo un 1 aquí, multiplico menos 2 por 1, menos 2, y 1 por x cubo aquí debajo. Veamos otro ejemplo para este tipo de derivada, y tengamos aquí, por ejemplo, la función f de x igual a 1 partido de x elevado a 5. Lo primero que voy a hacer es convertir este 1 partido de x elevado a 5 en x elevado a menos 5. A continuación voy a derivar, y para derivar esto aplicamos esta regla de derivación, donde yo bajo el menos 5 y multiplico por x elevado a menos 5 menos 1, y esto me queda menos 5 por x elevado a menos 6, y ya hemos visto antes que esto significará colocar aquí debajo x a la sexta. Aún se puede hacer más, se puede hacer derivadas donde aparezcan raíces. Veamos cómo. Vamos a aplicar otra propiedad de las potencias, aquella que me relaciona las raíces con los exponentes, es decir, recordar que raíz enésima de a elevado a m es igual a elevado a m partido por n. Así que, si yo tengo que derivar f de x igual, por ejemplo, a raíz cuadrada de x, recordemos que raíz cuadrada, el índice que tendríamos de raíz cuando no se pone nada es como si fuera un 2. Y si aquí la x no está elevado a nada es porque es como si tuviera un 1. Aplicando esta propiedad de las potencias que relaciona las potencias con las raíces, yo esto lo puedo escribir como x elevado a 1 partido por 2. Y ahora lo que voy a hacer es derivarlo. Para derivarlo, pues aplico esta regla de aquí porque es x elevado a un número. No os he dicho que el número tuviera que ser entero ni positivo, así que puedo aplicar lo mismo. Bajo el exponente delante, una mitad. Bien. Y hago una mitad menos 1. Si hago una mitad menos 1, recordemos, una mitad menos 1, sumo estas dos fracciones, denominador común 2, aquí queda 1 y aquí queda menos 2, me daría menos una mitad. Esos cálculos los haré más rápido y luego, pues si alguien no lo ve, puede usar la calculadora o poco a poco hacer un denominador común. Así que esto queda una mitad por x elevado a una mitad menos 1, que es menos una mitad. Y si a alguien le molesta ver un exponente fraccionario y además negativo, lo primero que puedo hacer es convertir esto en 1 partido de x elevado a una mitad. X elevado a una mitad es lo mismo que raíz de x. Vamos a poner que veáis claro, esto sería 1 partido de raíz de x.
Y al multiplicar 1 por 1 me da 1 y aquí abajo 2 raíz de x. Hagamos otra con raíz. Vamos a ver que tenemos por aquí, pues, f de x igual a la raíz quinta de x elevado al cubo. Con lo cual esto sería x elevado a 3 quintos aplicando esta propiedad de aquí. Bien, 3 numerador y denominador el índice de la raíz. Derivemos. Para derivar, bajo delante el exponente, es decir, el 3 quintos. Por x elevado a 3 quintos menos 1. Esto escribir al revés. Y si hago 3 quintos menos 1 es 3 quintos menos 5 quintos, me da menos 2 quintos. 3 quintos por x elevado a menos 2 quintos. ¿Y qué es lo que hago? Pues lo mismo que antes. Voy a poner el 3 quintos. Voy a poner otra fracción aquí donde pongo un 1 y aquí x elevado a 2 quintos. Y lo convierto en raíz. Será raíz quinta de x cuadrado. Recordad que el denominador es el índice de la raíz. Raíz quinta de x cuadrado. Multiplico y tengo arriba 3 y abajo 5 por raíz quinta de x cuadrado. Eso sí lo preferéis tener en raíces, aunque expresar el resultado de esta forma es igualmente correcto que expresarlo de esta. Vayamos un puntito más allá en esta fórmula de derivación tan general y pongamos: ¿qué pasa si combino las dos que hemos visto antes? Es decir, f de x, donde tenga, por ejemplo, 1 partido de raíz cuarta de x a la 3. Es decir, las x en el denominador y además con raíces. Pues mirad, poco a poco puedo aplicar primero esta propiedad, la recuerdo otra vez, AM, que es AM partido por n, con lo cual esto lo puedo escribir como x elevado a m, que es 3, partido por 4, que es el índice de raíz. Y aplicar ahora la propiedad que 1 partido de a elevado a n es igual a a elevado a menos n, y convertir esto en x elevado a menos 3 cuartos. Fijaros que todavía no he derivado, simplemente estoy preparando esto para poder convertirlo en esto y derivarlo con esta fórmula. Así que la derivada será f' de x, bajamos el exponente, menos 3 cuartos, y restamos 1 al exponente, menos 3 cuartos, menos 1. Menos 3 cuartos lo mantenemos aquí, y menos 3 cuartos menos 4 cuartos, unos 4 cuartos. Esto nos quedará x elevado a menos 7 cuartos. Si queréis lo transformáis en raíz o lo dejáis así como hemos visto antes. Veamos un par de reglas más sencillas de derivación y paramos el vídeo y continuaremos con la siguiente tabla en el vídeo siguiente. Fijaros, por ejemplo, lo que voy a derivar ahora es una función logarítmica, ¿vale? Logaritmo en base a de x. Y al hacer esta derivada, lo que vamos a obtener es 1 partido por x por logaritmo neperiano de a. Ese es el resultado que nos da. Y vamos a poner un caso particular. Es decir, el caso particular le llamaré 3.1
¿Qué pasa si derivo el logaritmo neperiano de x? Bueno, pues derivar el logaritmo neperiano de x, la regla tiene que ser la misma. Vale, dice 1 partido de x por el logaritmo neperiano. ¿Qué base tiene el logaritmo neperiano? Fijaros que aquí he hecho el logaritmo neperiano de la base esta que hay aquí. La base del logaritmo neperiano es e. Bien, logaritmo neperiano de e. Si recordamos que era un logaritmo, ¿vale? O si usamos la calculadora, nos daremos cuenta que el logaritmo neperiano de e es igual a 1, con lo cual la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Veamos un par de ejemplos y acabemos este vídeo. Fijaros, si yo hago la derivada del logaritmo neperiano de x, da 1 partido por x y no hay más que discutir. ¿Qué pasa si hago la derivada de algún logaritmo cuya base no sea e? Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x. Bueno, vamos a borrar aquí y a abreviar un poquito esto para no tener tan complicada. La derivada del logaritmo neperiano de x hemos visto que es 1 partido por x. Bueno, y logaritmo en base 2 de x tenemos que aplicar esta regla. Si lo derivo, obtengo 1 partido por x por logaritmo neperiano de la base. Como la base es 2, pondremos logaritmo neperiano de 2. Vamos a hacer otra derivada utilizando esta regla de aquí, donde en vez de logaritmo en base 2 voy a poner logaritmo de x. Y hemos de recordar que este logaritmo de x, cuando no ponemos base aquí, es el logaritmo en base 10. Así que si yo derivo esta función f' de x, el resultado nos dará 1 partido por x por logaritmo de la base, y ese logaritmo de la base es la base 10.